Entre los años 1789 y 1799, un país de Europa sería el primero en tener una revolución social. Francia sufría de pobreza y violencia. La población estaba cansada del gobierno de Luis XVI. Había una diferencia social muy notoria entre la monarquía y el pueblo, económica, política y socialmente. Gracias a los pésimos aspectos políticos, económicos, religiosos y sociales que manejaba el gobierno francés. Esta revolución sentó las bases para la creación de los derechos humanos. Soy Seeker de Divulgación 17 y hoy te voy a platicar sobre la Revolución Francesa. Hey Seeker, dime, ¿me dejas grabar este video a mí? Dale, pero solo este. Sí, ya veremos. Se denomina Antiguo Régimen al estado político, social y económico que sufrió Francia antes de la Revolución. Este régimen se caracterizó por ser absolutista, lleno de desigualdad e injusticia. El rey se creía designado por Dios para gobernar. Esto hizo que su egocentrismo llevara al pueblo francés a ser muy pobre y a la monarquía a disfrutar de lujos. El rey Luis creía que tenía el poder para hacer y deshacer lo que él quisiera. Hacía leyes, ponía impuestos, declaraba guerras y firmaba paz, y se sentía con demasiado poder. No había libertad individual ni libertad de conciencia. No había periódicos ni libros publicados sin pasar por la censura. Las leyes estaban mal hechas y no se aplicaban de manera uniforme. La sociedad estaba dividida en tres: el clero, la nobleza y el estado llano, siendo las dos primeras las más beneficiadas. El clero era la primer clase social debido al poder e impacto que tenía monetaria y patrimonialmente. Los nobles eran la segunda clase social, poseían grandes extensiones de tierra, casi no pagaban impuestos y ocupaban los cargos más importantes en el gobierno, en la iglesia y en el ejército. El estado llano era la última clase social, conformada por la mayoría del pueblo francés, y eran los menos beneficiados. Estaba formada por la burguesía, los comerciantes y la industria, a la cabeza de la pirámide. Y en el grado inferior se hallaban los artesanos, campesinos y labriegos que vivían de una manera miserable. Francia pasaba por una situación económica complicada. Había un monopolio de tierras y casi todas estaban controladas por el clero y la nobleza. Los impuestos solo los pagaban los pertenecientes al estado llano. La industria empezó a desaparecer debido a la falta de recursos y los medios de producción. Había falta de libertad en la industria, el comercio y la agricultura, y había un excesivo malgasto de dinero fiscal. Este acontecimiento se puede dividir en tres partes: la etapa monárquica, la etapa republicana y la etapa imperial, cada una con sus respectivas subdivisiones. Abarca desde el estallido de la Revolución en junio de 1789 hasta la abolición de la monarquía el 21 de septiembre de 1792. Los Estados Generales fueron una asamblea dirigida por 1.600 diputados, miembros de cada clase social. Se reunieron por primera vez el 5 de abril de 1789 en Versalles. La asamblea se debió a la crisis económica que había en Francia en ese momento. Se reunieron para debatir ese estado y proponer diferentes maneras para solucionarlo. El estado llano aprovechó para expresar las peticiones del pueblo, las cuales fueron rechazadas por el rey y la nobleza. La petición rechazada fue el derecho al voto por cabeza, es decir, que cada ciudadano, miembro del estado llano, pudiera votar, ya que eran mayoría, y esto desfavorecía a la nobleza y al clero. La Asamblea General se creó el 17 de junio de 1789. Es la que da paso al estallido de la Revolución, y bajo el lema de libertad, igualdad, fraternidad, el pueblo francés se levantó en armas en contra de las élites y la monarquía. Sin saberlo, este hecho daría paso a otras revoluciones, como la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, entre otras. El 14 de julio de 1789, el pueblo parisino se levantó en armas en contra del Rey Sol. Asaltarían la fortaleza de la Bastilla y la ocuparían. Esto representa simbólicamente la caída del antiguo régimen y el inicio de la revolución. Después de la toma de la Bastilla, se promulgaron diferentes artículos y constituciones como las siguientes. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron promulgadas el 26 de agosto de 1789. Consta de 17 artículos, los cuales referían a que todos somos iguales
que los derechos como la igualdad, libertad, seguridad, propiedad, entre otros, no debían ser violados nunca. Se promulgó la Constitución de 1791, la cual era de ámbito monárquico, sancionó la declaración pasada y estableció 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. También se promulgó la Constitución Civil del clero. Los bienes de la Iglesia pasaban a ser del Estado. En 1791, la Asamblea se mostró más hostil en contra de la monarquía y sucedieron los siguientes acontecimientos: el asalto a Tullerías y la aparición de partidos políticos en Francia: los fuldenses, monárquicos; los girondinos, republicanos moderados; y los jacobinos y de la montaña, que eran de izquierda radical. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a darle like, comentar y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de estos videazos. También te invito a seguirme en mis redes sociales que aparecen en pantalla para más contenido. Esta etapa inicia el 21 de septiembre de 1792 hasta el 9 de noviembre de 1799. Cuando se disuelve la Asamblea Legislativa, se crea la Convención Nacional con el objetivo de dictar distintas cosas, como el decreto a la abolición de la monarquía y el proclamo de una república, y la muerte de Luis XVI. El rey Luis XVI trató de huir, pero fue inútil, ya que fue descubierto en Varennes, encerrado en Tullerías, y el 21 de enero de 1793 fue condenado a muerte en la guillotina, culpable de conspiración contra la libertad pública y atentado contra la seguridad nacional. Surgió la época del terror. Esta época se caracterizó por la dirección de Maximilien Robespierre y estar dividido en 3 comités, los cuales son la seguridad nacional, la salvación pública y el tribunal revolucionario. Reinó la violencia, la persecución y la crueldad. Caudillos como Marat, Danton, entre otros, murieron violentamente, así como María Antonieta, Lavoisier y el mismo Robespierre. La Convención Nacional promulgó la Constitución del año 3, y con esta un directorio con los poderes: el poder ejecutivo liderado por 5 monitores y el legislativo liderado por 2 consejos, el de los 500 y el de los ancianos. Tuvieron que hacerle frente a ejércitos extranjeros, y ahí empieza a figurar Napoleón Bonaparte. Y el 9 de noviembre de 1788 se da un golpe de estado y se crea el consulado, que es un gobierno de transición a un imperio. Napoleón abolió por completo el directorio y se estableció el consulado de apariencia republicana, pero tendencias monárquicas. Para no hacer el cuento tan largo, Napoleón Bonaparte se convirtió en emperador del Imperio francés. Comprende desde 1804, cuando se proclama oficialmente el imperio, y Napoleón Bonaparte se proclamó emperador de Francia por el Senado con el nombre de Napoleón I. Se rodeó por una gran corte integrada por sus familiares y generales a quienes les dio puestos nobiliarios. Impulsó el comercio, la industria y la cultura con el objetivo de hacer a Francia un país de primer mundo. Este acontecimiento generó en la población a nivel mundial un sentimiento de poder hacer su país un lugar mejor. A esta revolución se le reconoce por la creación de los derechos humanos. Fue un suceso que sin duda marcó un antes y un después en la historia francesa. El pueblo pudo vivir mejor, libre y con derechos, que al final es lo más importante: poder vivir una vida digna.